Bendiciones, soy Emiliano de Cerca del Cielo, Salto, Uruguay, y hoy quería estar compartiendo unas, una palabra con ustedes, pero antes de compartir esa palabra quería hacer una pequeña aclaración de por qué nuestra intención de volver a las raíces hebreas es tan importante. Y vamos a poner un ejemplo de eso. Vamos a poner el ejemplo de que si nosotros escribiéramos un libro, eh, que para los que no saben, estamos aquí en Salto, Uruguay, eh, y usáramos las frases, ideologías y cultura uruguaya, y de alguna manera ese libro se llegara a vender en China o en Japón, que no entienden nuestra cultura, no entienden nuestras ideologías, no entienden nuestras frases, y pusiéramos una frase que tal vez aquí en Salto es muy común, que vamos a suponer que esa frase en el libro sería: después de un día salado, me senté al lado del fogón a tomar un amargo. La verdad que si, si ese libro llegara a China, por más que la persona que lo tuviera supiera, eh, supiera español, pero no conoce la cultura, no entendería lo que quiere decir, porque son frases que se utilizan aquí, nada más, yendo más lejos, nomás en Argentina, en Brasil, no deben entender lo que quiere decir, que nosotros acá en Salto el salado es como algo que es muy malo, que tuvimos, como decir, tuvimos un día muy malo, un día muy bueno, y sentarse al lado del fogón es una expresión que usaban la gente del campo para como distenderse al lado del fuego, y, y tomar un amargo es el llamado mate amargo, que es como una bebida aquí de Uruguay, que se hace con hierbas y agua caliente, y es bastante amargo. Entonces, por eso nosotros hacemos hincapié en, en aprender las raíces hebreas, porque si esta persona china o japonesa o lo que sea leyera este libro con esta frase que acabo de decir: después de un día salado me senté al lado del fogón a tomar un amargo, realmente, aunque sepa español, no lo va a entender. Y si a quién le tiene que preguntar, no vaya a preguntarle a otro chino que sepa español, porque no le va a poder explicar. Solo un uruguayo puede explicar lo que realmente esa frase quiere decir. Entonces, nosotros en las raíces hebreas lo que hacemos es eso, realmente ir al hebreo, ir a las personas que tienen la cultura hebrea, que saben el lenguaje hebreo, que saben la ideología hebrea, para entender lo que la palabra nos quiso dejar, lo que Yahweh o Dios nos quiso dejar escrito en este libro que es la Biblia. Y bueno, esa era una pequeña introducción que quería hacerle. Ahora vamos a ir a la palabra, que le puse como título: Yahweh o Dios nos manda a arrepentirnos. Y vamos a estar leyendo en Marcos, capítulo 15, del versículo 22 al versículo 39. Y dice así Marcos 15, 22 al 39. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura diciendo: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban,
meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Elohim y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, como con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapado una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Elohim. Primero, como se habrán dado cuenta, estamos estudiando la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Yeshua, y vamos a empezar por el versículo 23, que dice: y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Se dice que el vino mezclado con mirra era una especie de anestesia para que las personas que fueran crucificadas no sufrieran tanto, para que duraran más crucificadas más tiempo, y para que no se desmayaran también. Pero él no quiso tomar, dice la palabra, que por amor, el amor a nosotros, amor a todos los pecadores que se arrepienten, él quiso sufrir todos los dolores. Hasta el último dolor él quiso experimentar por amor a nosotros. Por eso no tomó de ese vino mezclado con mirra. Vamos a ver ahora que por qué Yeshua fue crucificado a la hora tercera, que son las 9 de la mañana, y murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Primero vemos que estuvo mucho tiempo, muchas horas crucificado. No fue un rato nomás y murió. Pero ¿por qué eso tenía que ser así? ¿Por qué lo crucificaron a las 9 de la mañana y expiró a las 3 de la tarde? Porque Jesús tenía que hacer nuestro Olá Tamid, que en hebreo significa sacrificio continuo. Y por eso mismo fue en esas horas, porque ahora vamos a ver en Éxodo 29, Éxodo 29, 38 y 39 y 42. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Ahí vemos que Yahweh había mandado
que tenía que ser un sacrificio continuo. Pero, como sabemos, Yeshua murió por nosotros en la cruz como ese cordero que antes el sumo sacerdote tenía que sacrificar. Él es ese cordero que se había que sacrificar, ese cordero perfecto. Como dice Juan en Juan 1, en Juan 1:29, vamos a mirar, que dice: y el siguiente día vio Juan a Yeshua, y venido a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yeshua fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, porque en ese horario era que se hacían esos sacrificios de esos dos corderos que tenían que ser el continuo. Todos los días los sacerdotes tenían que sacrificar esos dos corderos para perdón de pecados. Y esa fue una de las pocas leyes que ya no están, que fueron abolidas por Yeshua, porque Él fue ese cordero que murió por nosotros. Vamos a ver qué nos dice también en Hebreos 7, 26 y 27. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí vemos que Yeshua se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, como ese sacrificio perfecto, porque dice aquí, tal sumo sacerdote, que está hablando de Yeshua, santo, inocente, sin mancha, igual que ese cordero, tenía que ser un cordero de un año sin mancha y sin defecto. Yeshua no pecó, no tuvo mancha, por eso él es el sacrificio que se hizo una vez para siempre. Y por eso él tuvo que morir, tuvo que ser crucificado a las 9 de la mañana y morir a las 3 de la tarde, porque era cuando se hacían esos sacrificios de esos dos corderos. Vamos a ver ahora qué nos dice. Vamos a volver a Marcos, el versículo 34, que nos dice, y a la hora 9, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sabe que en la época de Yeshua, por supuesto que no había Biblias, la palabra de Dios, la Torá y los profetas estaban escritos en rollos de cuero, y esos rollos no tenían ni capítulos ni versículos. Y cuando un rabino, un maestro de la palabra, quería citar una parte de la Biblia, decía el primer versículo que se iba a basar para empezar a enseñar. Por eso los rabinos se escandalizaron cuando Yahshua dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque los rabinos sabían que Yeshua estaba hablando del Salmo 22, que es como empieza el Salmo 22, que ahora lo vamos a ver. Vamos a leer Salmo 22 del 1 al 19. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti espero
Esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que me, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, pues que él, pues a él sea, pues en él se ha complacido. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui hecho desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Elohim. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se apagó en mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado caudilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aquí en este pasaje de Salmos 22, que nuestro Señor Yahshua lo estaba citando allí en la cruz, porque él dijo el primer versículo, pero le estaba citando todo este Salmo 22. Vemos el sufrimiento de Yeshua por nosotros, el sufrimiento que tuvo que pasar para perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de ese yugo del pecado. Vemos que dice que la parte humana de Yeshua, porque sabemos que él era Elohim, que era Yahweh, pero también era hombre. Y la parte de él que era hombre decía que: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí vemos que todos lo despreciaron, hasta sus más íntimos amigos como Pedro lo negó 3 veces. Ahí vemos no solo el sufrimiento físico que estaba teniendo, sino psicológico también. Dice que también en el versículo 14, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahí vemos el sufrimiento que tuvo, ¿no? Dice: como un tiesto seco es mi vigor, y mi lengua se pega a mi paladar, y me has puesto en el polvo de muerte. Ahí vemos realmente que fue un sufrimiento muy, muy grande que él tuvo por nosotros, por todos los que creen en su nombre, por todos los que llegamos en un momento a arrepentirnos, y por todos los que van a arrepentirse. Dice en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Vemos que en el versículo 1 dice que: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yahshua, la parte humana de Yahshua fue desamparada en la cruz
porque dice que estaba cargando con todos nuestros pecados. Y sabemos que Yahweh tuvo que poner su mirada, correr su mirada de él, y en ese momento lo desamparó, porque si no lo hubiera desamparado, Yeshua nunca podía haber muerto. Sabemos también que Yeshua murió porque él quiso entregar su vida, nadie se la quitó. No queremos aclarar que a Yeshua no lo mataron ni los romanos ni los judíos, sino que él entregó su vida. Eso tenía que hacer así para que nuestros pecados fueran limpiados con su sangre. Y vemos que dice que porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Ahí vemos que el ambiente espiritual también que había en ese momento, los demonios que él vería en el mundo espiritual, se estaban burlando de él, que se estaban riendo, que pensaban que habían tenido la victoria sobre él. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Ahí vemos que dice la palabra que horadaron mis manos y mis pies. Eso fue cuando lo clavaron en la cruz. Dice que contar puedo todos mis huesos. Ahí vemos lo mal que Jesús estaba. Pero gracias a Yahweh, gracias a Jesús, que la historia no terminó ahí, como algunos lo tienen, a Jesús crucificado en la cruz. Vemos hoy en día muchas estatuas, muchas imágenes, que eso es idolatría, y los vemos que lo tienen ahí, está en la cruz y sigue crucificado, pero eso no terminó ahí. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos 16, del 2 al 8. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y, salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y esperando. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Vemos que ahí nos cuenta la palabra que fue uno de los momentos más gloriosos cuando los discípulos fueron a la tumba y, y vieron que Yeshua no estaba. Encontraron la piedra removida que no dejaba entrar al sepulcro, y dice que fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor. Ahí vemos que eh, estando Yeshua con ellos, les dijo muchas veces que él iba a morir y a resucitar, pero no les creían. Entonces tomó gran temor de los que estaban allí, pero sabemos que, como dice en Hechos 2:24, la muerte no lo podía retener. Dice, al cual Elohim levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Yeshua, porque Yeshua es Yahweh, Yeshua es Dios. No había forma que la muerte lo retuviera, sino que Él hizo eso para que se cumpliera su palabra, para nuestro perdón de pecados. Él murió y resucitó al tercer día, como sabemos.
y para todos los que creen en eso. Todo dice la palabra que el que cree será salvo. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Juan sobre eso. Juan 3:16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Elohim. Ahí vemos que dice que, que Yahweh mandó a su Hijo para salvar a la humanidad, a morir por nuestros pecados, pero a resucitar para que todo el que en Él cree no sea condenado. Pero la palabra creer en hebreo es la palabra emuná, y no significa lo que muchas veces nosotros pensamos, que es creer, sí, yo creo que él vivió, que él murió, que resucitó, y con eso ya vamos a ser salvos. La palabra emuná quiere decir mucho más que eso. La palabra emuná del hebreo se puede traducir como fidelidad, como obediencia, como el escuchar. Así que podemos leer mejor estos versículos. Vamos a leer el versículo 18. Traducido de una manera más correcta sería: porque todo aquel que obedece, todo aquel que es fiel, no es condenado. Vemos que no podemos creer de una manera, sí, yo creo que Jesús murió, resucitó. El diablo dice la palabra que él cree y tiembla, pero él cree en su existencia, porque él cree en su existencia porque en su momento estuvo con Yahweh, pero eso no lo salva, porque él sigue siendo el mismo diablo de siempre. Él lo que el diablo hace es creer de que existe, un creer más griego, más helénico, pero no un creer de emuná, no creer como el creer que dicen los hebreos, el creer de la fidelidad, el creer de obedecer los mandamientos, de obedecer la palabra de Dios. Ese es el creer que nos salva, la obediencia. Y ya para ir terminando, vamos a mirar unos versículos en Hechos 17, 30 y 31, que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como era el título de esta palabra, Yahweh, Dios, nos manda a arrepentirnos. Él no, como algunos evangelistas que ruegan a las personas si tal vez quieren arrepentirse. No, Yahweh, Dios dice aquí, pero Elohim, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dice que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Si usted está viendo este video y usted no sabía de todas estas cosas, ahora lamento decirle que no tiene excusa, porque dice la palabra que ya habiendo pasado por ignorancia, o sea, muchas veces nosotros ignorábamos,
muchas de estas cosas. Ignoramos que no era solo creer en que había existido, creer que había muerto, que había resucitado, sino creer de obedecer, creer de tener fidelidad, creer de escuchar su palabra. Dice: ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arrepintamos de las cosas que hasta tal vez el día de hoy estuvimos haciendo mal, y que creamos, que obedezcamos, que escuchemos su palabra y que seamos fieles. ¿Por qué? Porque el versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y muchas personas podrán decir: sí, pero la justicia es relativa, o no hay justicia, pero su palabra es esa justicia. Él juzgará al mundo de acuerdo a su palabra, a lo que la palabra dice, y no solo lo que dice el Nuevo Testamento, sino a lo que dice toda la palabra. En Salmos hay un versículo que dice: la suma de tu palabra es la verdad. No dice un pedazo de tu palabra, es la verdad, la suma de tu palabra. Así que quería alentarlos, hermanos, a poder arrepentirnos cada día, porque es lo que Yahweh, lo que Dios nos manda para nosotros, y que podamos creer, pero creer en obediencia, creer en fidelidad, no en una forma de creer abstracto. Y bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes, y espero que le haya sido de bendiciones. Shalom.